Dale. Bueno, bienvenidos a este ciclo de entrevistas que estamos haciendo en la jornada de ciencia política. En esta primera oportunidad tenemos la suerte, el agrado de volver a recibir en su casa de estudio original, el lugar donde terminó la licenciatura en ciencia política, a María Victoria Murillo, que, como decía, es egresada de ciencia política de nuestra casa de estudios, luego terminó un PhD en Harvard y actualmente dirige el Instituto de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Columbia. En estos días, si la pandemia permite, estaría lanzando un libro en español, La ley y la trampa en América Latina, por qué la debilidad institucional puede ser una estrategia política, de la editorial del siglo XXI, conjunto a Daniel Brinks y Steven Levitsky. Y bueno, si le parece bien a Victoria con esta presentación, arrancamos primero con una exposición y después hacemos unas preguntas. Muchísimas gracias por la invitación, Sebastián y Elsa. Es siempre un placer volver a la UBA. Yo hice hasta la secundaria en una escuela universitaria y después me recibí en la licenciatura en Ciencia Política y realmente tengo muchísimos recuerdos y muchísima lealtad. Me parece que ha sido súper importante para mi carrera. Así que es un placer siempre volver. Voy a compartir la pantalla para hacer la presentación y después volvemos más bien al diálogo de a dos. A ver si lo logro, porque no me deja. Acá. Ahí está. ¿Dónde está? Esto. No. ¿Qué pasa que me están dando? Ahí. Bueno. Me sale una cosita naranja, espero que, bueno, pongo, ya está, lo logré. Hay que adaptarse al Zoom. Bueno, el libro que voy a presentar se llama exactamente La ley y la trampa en América Latina. Es una versión en castellano más corta de un libro que sacamos en inglés sobre la debilidad institucional en América Latina con Dan Brinks, que también es argentino, pese a que el nombre lo disimula, y Steve Levitsky, que hizo su doctorado originariamente estudiando a la Argentina, y ahí fue que nos conocimos hace muchos años, y desde entonces hemos trabajado juntos, y hemos trabajado bastante sobre este tema de la debilidad institucional en América Latina. La idea que nos guía es un poco el pensar por qué hay instituciones débiles en América Latina, y pensando las instituciones desde el punto de vista de las reglas formales, reglas que son obligatorias dentro de un sistema político. Estamos hablando justamente de esas reglas que definen objetivos, otorgan roles e imponen comportamientos y sanciones por violarlos. En ese sentido, no hablamos de las reglas informales, las normas y otras cosas. Y una de las cosas que nos llamó la atención es qué prevalecientes son esas instituciones en América Latina, y empezamos a analizarlas y lo que nos dimos cuenta es que no son errores de cálculo, no son cosas que resultan como efectos no intencionales, sino que muchas veces son decisiones estratégicas de los actores políticos el definir instituciones que tienen un diseño que las hace débiles. ¿Qué significa para nosotros que las instituciones son débiles? Un poco lo que el gráfico que está ahí intenta mostrar es, siempre hablando en una forma abstracta, PO es el momento anterior a la formación de la regla, dónde estaba la sociedad. Si la regla establece algo que nosotros llamamos IO, ese sería la fortaleza de la regla, cuánto cambia el comportamiento de los actores. Y ahí nosotros identificamos tres tipos de debilidad. El primer tipo tiene que ver con la ambición de la regla. La regla puede ser más o menos ambiciosa. Si uno piensa, por ejemplo, el IO' sería una regla más ambiciosa que la IO. Y si uno hace una regla con muy poca ambición, es decir, que no pretende un cambio muy grande respecto al statu quo, es más fácil cumplir la regla. Entonces, por ejemplo, en el caso peruano, hace poco se pasó una regla que prohíbe la reelección de los alcaldes, pero la realidad es que eran muy pocos los que se reelegían antes. Entonces la regla no tiene un efecto muy grande sobre el comportamiento.
La segunda dimensión es la dimensión que denominamos de incumplimiento, y acá ahí sí ven esa especie de rayita que dice el cumplimiento. Uno puede decir que la regla dice que hay que hacer 100, pero solo se cumplen el 80% de los casos. Eso quiere decir que hay una regla que no se cumple en su integridad y es débil, y ahora voy a explicar los distintos tipos de debilidad de incumplimiento que pueden generar. Puede ser que los actores que la tienen que cumplir la ignoren. En ese sentido, por ejemplo, si uno piensa en las prohibiciones para la reelección presidencial, el caso boliviano hace poco, donde después de que hay un intento, de que hay un plebiscito constitucional para cambiar la regla, el presidente ignora la regla que no se había cambiado y hace que una corte adicta reinterprete con una interpretación muy insólita que sí podía presentarse. En ese caso no se cumple la regla, es una decisión de ignorar la regla. Y la tercera forma de debilidad que identificamos tiene que ver con la inestabilidad, con el caso de cambiar las reglas cada vez que no nos vienen bien, algo que en Argentina conocemos bastante de cerca, pero de nuevo uno puede pensar en el tema de la no reelección presidencial. Ha habido muchos cambios, y el caso ecuatoriano es un caso interesante, donde había una prohibición, Correa cambia esa prohibición y le permite una primera reelección. Después, como él que ya se acababa su posibilidad, en vez de hacer lo que hizo Evo Morales, él decide sacar una ley que permite la reelección indefinida a futuro, o sea, después del término en el cual estaba Moreno. Como Moreno quiere sacarse de encima a Correa, vuelve a cambiar la regulación con un plebiscito que ahora prohíbe la reelección. Entonces, cada uno que está en el poder trata de modificar las reglas para hacer que su posición mejore. Entonces, en ese sentido es que tratamos de decir, bueno, hay como una tipología, que de hecho es lo que proponemos, de formas de debilidad institucional. Esta tipología es importante porque las dinámicas políticas y las causas y consecuencias de cada una de estas formas de debilidad institucional son diferentes. Entonces, el primer tipo, como decíamos antes, es el caso de la insignificancia, es una institución que carece de ambición, es decir, que el aplicar la regla no modifica la situación anterior a la regla. Ejemplos que tenemos son, por ejemplo, el Tribunal Constitucional que declaró Fujimori, que supuestamente tenía que controlar la constitucionalidad de sus actos, pero que realmente, el Ejecutivo solo nombraba a 3 de los 7 miembros, con lo cual parecía tener minoría, pero se necesitaba para cualquier decisión de inconstitucionalidad por lo menos 5 miembros, o sea que con que siempre se necesitaba uno de los 3 que había nombrado él, por lo cual efectivamente nunca declaraban la inconstitucionalidad de sus actos. O leyes simbólicas, como por ejemplo en Alabama se pasó una ley que prohíbe la Sharia, pero tampoco es que los ciudadanos de Alabama están demandando a los gritos que quieren la Sharia. La prohibición de la Sharia no tiene ningún efecto, más que el efecto simbólico de decir no nos gustan los musulmanes. Entonces eso sería un primer tipo de instituciones diseñadas ya con debilidad institucional. En cuanto al incumplimiento, esta segunda dimensión, que es donde yo diría está en el grueso de los casos, y en particularmente el grueso de los casos en la región, reconocemos 3 tipos diferentes. Un primer tipo, donde la autoridad de aplicación decide que no quiere aplicar la regla, y la regla en la forma en la que fue escrita. Y esto puede tener distintos tipos de debilidad. Un tipo que nosotros llamamos de tolerancia frente a la regla, donde la decisión de no aplicar la regla es una forma de hacer política pública. En vez de cambiar la regla, decido tolerar el incumplimiento de la regla. Un ejemplo claro sería el trabajo de Alicia Holland, que ella hace sobre ocupación de terrenos y sobre venta ambulante, y cómo muchas veces los alcaldes, sobre todo a nivel local, como no pueden hacer política social, deciden
hacer la vista gorda, como diríamos nosotros, frente a casos de ocupación o frente a los vendedores ambulantes para darles, en un caso, la posibilidad de tener vivienda a un tipo de población o la posibilidad de tener trabajo a la población de venta ambulante. Y lo que ella muestra es cómo esta tolerancia tiene que ver con quiénes son los votantes del alcalde. Cuando sus votantes son pobres, el alcalde es más fácil los alcaldes que hagan esto, y cuando los votantes son votantes de clase media, lo que ya denominaría el core constituency, ¿no? La base electoral, en esos casos se hace como una aplicación de las reglas más estricta. El segundo tipo de variación en la aplicación de la ley es lo que denominamos la aplicación selectiva, donde la decisión es aplicarlos a un grupo sí y a otro grupo no. En una medida que sería discriminatoria, pero bueno, históricamente se ha aplicado la ley en función de género, en función de etnicidad, en función de raza, a distintos grupos de forma desigual. Así que eso es bastante común en la región, es algo a lo que estamos todos acostumbrados, y es un poco, de nuevo, una estructura de cuáles son los incentivos políticos que tiene la autoridad de aplicación para aplicársela a un grupo y no al otro. Y después, finalmente, es las instituciones que denominamos de escaparate o de vidriera o como cortina, que son instituciones que se adoptan, como dirían los brasileños, para inglés ver, ¿no? Se adoptan para que parezcan que lo hacemos, pero en realidad no tenemos intenciones de hacerlo, son solamente decorativas. Uno puede pensar en Argentina en los 90, cuando Menem establece todo el andamiaje de la estructura anticorrupción. Realmente no tenía una gran intención que esas instituciones funcionen, pero quería que quedaran bien frente a los inversores externos. Muchas de las estructuras regulatorias también fueron, de servicios públicos, también fueron adoptadas con poca expectativa, hay varianza, ¿no? Ahí de real aplicación. El segundo tipo así de incumplimiento grande es aquel en que la autoridad de aplicación sí aplica la ley, no deja de aplicarla en este caso, pero que la ley tiene sanciones que son realmente nimias, muy menores. Entonces, aunque aplique la ley, no cambia el comportamiento. Y acá, por ejemplo, un caso que analizamos nosotros, que tiene que ver con el trabajo de Candelaria Garay y Belén Fernández, tiene que ver con la ley de bosques en Argentina y cómo se aplica de manera diferente en cada provincia, en el Gran Chaco, y lo que ellas muestran es que en el caso de Salta, las multas, que eran como algo así como 500 litros de nafta, eran realmente un valor muy bajo respecto al valor económico de deforestar una hectárea para las empresas que lo hacían. Entonces era de última como pagar un peaje. En ese sentido no modificaba su comportamiento. Y el tercer tipo de incumplimiento tiene que ver no necesariamente con que la autoridad de aplicación decida no aplicar la ley, sino que los funcionarios del gobierno quieren aplicar la ley, pero se encuentran con resistencia del lado de la sociedad y prefieren aplicarla donde hay menos resistencia y les cuesta menos. O sea, como que ahí tenemos también, de nuevo, dos categorías. Una, la categoría del estado distante, que es un estado indiferente, que es un estado que tiene pocos recursos, que tiene poca capacidad estatal, pero tiene algo, y decide aplicarlo donde le cuesta menos. Un ejemplo con el que lo ilustramos tiene justamente que ver con la experiencia argentina, de la autoridad regulatoria del trabajo y de las inspecciones del trabajo y la seguridad laboral, y muestra cómo dos sectores que tienen relativamente uno más riesgo laboral que el otro. Uno es la fabricación de ladrillos, donde es mayoritariamente una población extranjera y no sindicalizada, versus la construcción, donde hay un sindicato muy fuerte. Los inspectores laborales tienden a ir a la construcción y no
a la fabricación de ladrillos, pese a que hay peores condiciones de trabajo, hasta que hay realmente desgracias, no van a ser ahí. No van a hacer inspecciones ahí, ¿por qué? Porque el sindicato los empuja a hacerlo en un sector donde el sindicato es fuerte, donde el sindicato les puede cooperar, prestar ayuda, coproducir la aplicación de la ley, darle recursos que le faltan tal vez al Estado. Entonces, ese Estado, el Estado es un Estado que aplica donde le resulta más fácil. Y la otra opción de poca capacidad estatal es una estrategia de lo que denominan el Malastún y Francesca Jensenius leyes aspiracionales. Ellas trabajan sobre la legislación sobre violencia contra las mujeres y violencia de género, y lo que ellas muestran es que al momento de adopción de la ley, y esto puede ocurrir en otras áreas también, no se espera que la ley se aplique, porque va contra las normas sociales. Realmente la expectativa es que la ley no se va a poder aplicar, pero la idea es que la ley ayude a cambiar las normas sociales y que más adelante la ley se aplique. También uno puede pensar, por ejemplo, en el caso de la Constitución de 1988 en Colombia, o la de 1991 de 1988 en Brasil o de 1991 en Colombia, que incluyeron muchísimos derechos que en ese momento eran de vanguardia y no eran necesariamente aplicados, pero con el tiempo, con la activación, la organización de movimientos sociales, se pudo sostener, se pudo llevar a la justicia y se pudo lograr la aplicación de sus derechos que al principio habían sido meramente aspiracionales. Entonces es tal vez una estrategia de actores débiles que repentinamente se encuentran en la posición de poder escribir las leyes y quieren usarlas para modificar la sociedad. Y después finalmente, como les decía, en la última dimensión, la dimensión de inestabilidad, ahí es una dimensión donde las reglas cambian con frecuencia. Es importante pensar que todas las reglas deben cambiar, nadie espera que las reglas sean eternas, porque a nadie le gustaría unas reglas que sean eternas y no se adapten a los cambios que van ocurriendo en la sociedad y en el mundo, pero lo que nos parece, en este caso cuando hablamos de inestabilidad, son reglas que cambian con mayor frecuencia de lo que cambiarían en otras circunstancias. Uno tiene que pensar tal vez un parámetro comparativo. No sé, las constituciones duran en promedio 50 años, no recuerdo ahora, en Ecuador no duran más que 10. Es como un cambio más rápido de lo habitual. Y la otra manera de pensar la inestabilidad son cambios que en lugar de adaptarse van y vienen. O sea, si el cambio va en una dirección y después es reemplazado y vuelto de vuelta al punto inicial y después de nuevo al punto inicial, ahí no diera la impresión que hubiera un proceso de adaptación, sino un proceso de conflicto distributivo que mueve la regla dependiendo de quién tiene poder. A esos tipos de cambios tan frecuentes los denominamos reformas de reemplazo serial, que es un concepto que ya habíamos trabajado con Steve Levitsky en trabajos anteriores. Entonces esta sería como la tipología. El libro, no les voy a contar todo el libro porque si no, no lo van a comprar cuando salga, pero el libro analiza cuál es la dinámica de cada una de estos tipos de debilidad, qué tipos de condiciones llevan a los actores a tomar estas estrategias, y termina discutiendo algo que voy a mencionar muy brevemente, que es la persistencia de la debilidad institucional en América Latina. Y acá enfatiza tres dimensiones que también quiero traer a la discusión porque sabía que Sebastián quería hablar de cosas también más contemporáneas, y estos son de largo plazo, nunca dejan de estar presentes. Una es la alta desigualdad socioeconómica, y no solo socioeconómica, ya diría en este momento las altas desigualdades, en un contexto donde el poder electoral y la democracia le da un voto a cada uno, y eso hace que haya muchos incentivos para establecer instituciones que buscan cambiar el status quo, esta idea de las leyes aspiracionales, o esta idea de hacer instituciones que para evitarme el cambio del status quo la pongo para que parezca, pero no es, como esas instituciones decorativas, o aplicación selectiva de las reglas para que actores poderosos no vengan e intenten cambiar la regla, o tolerancia por la desobediencia a la regla porque no puedo pagar la política social. Todo esto tiene que ver con el gran contexto de desigualdad que caracteriza la región.
La otra característica de largo plazo que tiene América Latina es la debilidad de los estados latinoamericanos. Se ha escrito mucho al respecto sobre el acceso temprano al crédito en la época de las guerras de independencia, sobre el impacto dramático de la desigualdad étnica, sobre la inversión en capital social y humano, pero la conclusión es que para el nivel de desarrollo que tiene la región, que son en su mayoría países de ingreso medio, los estados latinoamericanos son estados débiles, con poca capacidad fiscal, y eso hace que generen condiciones que facilitan que aparezcan estos estados distantes, como hablaba antes, que se tolere la desobediencia a las reglas como alternativa a la política pública, y cosas de ese estilo. Y finalmente la gran volatilidad económica y política que está relacionada, acá el trabajo, por ejemplo, de Daniela Campello es importante al respecto, su trabajo reciente con César Zucco, esta idea sobre todo que el impacto de variables externas, como los precios de las commodities, como el acceso a los mercados financieros, tiene muchísima influencia sobre las economías latinoamericanas, y que por ende, en general, esto genera, cuando nos va bien, todos apoyan al que está, y cuando nos va mal económicamente hay como una especie de rechazo, de castigo por quien está, y esos castigos generan mayor volatilidad política y electoral, y en ese contexto de volatilidad electoral, el que llega al gobierno quiere cambiar todo y utilizar las reglas para construir coaliciones políticas y modificar el statu quo y mantenerse, ¿no? Tener mayor capacidad de mantenerse en el poder. Así que bueno, esto es como, diría yo, el súper breve resumen del libro, que cuando siglo XXI decida sacar a la venta por la pandemia, les recomiendo comprar. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Victoria. Parece muy interesante. Estuve leyendo algunos artículos, tal vez un poco más viejos, y primero que nada quería empezar preguntándote, hace poco, hace menos de 5 años, en la provincia de Buenos Aires se dio una reforma electoral en la cual se prohibió la reelección de los intendentes de la provincia, así como, si no me equivoco, de los diputados provinciales. Pero constantemente, previo a cada elección, previo a ya sea ejecutiva o legislativa, está como circulando la idea de, bueno, el que sigue la va a dar de baja para que se vuelvan a presentar los supuestos varones del conurbano, ¿no? Estas intendentes que están desde el 83 o más o menos desde esa época. Y mi pregunta iba más relacionada a ¿en qué momento o qué es lo que tendría que pasar para que todos entendamos, bueno, estas son las reglas, no vamos a cambiar las reglas, empecemos a jugar con estas y no pensar siempre que la institucionalidad la podemos moldear de modo tal que nos siga conveniendo a nosotros los que estamos en el poder en este momento circunstancial? Sí, es una excelente pregunta. Tiene que ver con las expectativas. Una cosa que es interesante del caso argentino es que en general, sobre todo estas reglas electorales que son fáciles de monitorear y que tienen ganadores y perdedores claros, se aplican. En general el cumplimiento es alto, porque si no alguien viene y te mata la cabeza, ¿no? Claro. Entonces, como la regla es de cumplimiento alto en general, los incentivos para cambiarla medio que aumentan, porque como no tengo otra manera, así que hay una especie de tensión ahí, porque si pudiera ignorar la regla, tal vez no tendría tantos incentivos para cambiarla. Lo que es cierto en el caso argentino, esa tentación está siempre presente y la hemos visto cada elección, intentos de cambiar las primarias, cambiar esto, cambiar otro. La manera de que las reglas se mantengan más estables es que haya perdedores de los dos lados, o ganadores de los dos lados. O sea, que esté en el interés de todos los actores importantes mantener las reglas que están y jugar con las reglas que están. Que no sea solo uno el que sea el ganador o el perdedor. Cuanto más personas, cuanto más facciones, cuanto más
miembros de la coalición tengan algo que pelear y ganar, ahí tenés mayores dificultades para cambiar la regla. Y sin ir más lejos, volvamos a la reelección de Menem en 1999. ¿Por qué no funcionó ese cambio de la regla, ese intento de plebiscito? Porque el peronismo mismo lo frenó, porque Duhalde era, quiero que sea mi turno. O sea, que dentro del partido, y lo mismo con los varones del conurbano, ellos pueden querer estar y volver, pero los nuevos también quieren estar, ¿no? O sea, la intención es pensar cómo definir las reglas o cómo definir una forma tal en que haya más gente que tenga un interés en mantener la regla y no cambiarla, jugar con esas reglas. Y con respecto a las conclusiones del final de la presentación, me preguntaba también hasta qué punto son factores endógenos o factores exógenos esta variable de las instituciones que varían, valga la redundancia, o que no son cumplidas o que son fachadas, como venías explicando. Digo, la alta desigualdad o las capacidades estatales deficientes, mismo también pensando en, si se quiere, en esta democracia esquizofrénica de la que pensaba O'Donnell en las zonas marrones o la ciudadanía de baja intensidad, hasta qué punto las reglas, la falta de esta accountability horizontal es el causante de la desigualdad o la desigualdad nos lleva a tener que ir cambiando las reglas constantemente para ver, digo, los incentivos cómo pueden ir variando. Sí, mira, es una excelente pregunta, Sebastián, y obviamente que hay, o sea, si uno lo mira históricamente, no es exógeno, es endógeno. Estas tres variables, la debilidad institucional afecta a estas tres variables, pero, y la endogeneidad es un problema eterno de la ciencia política, pero si uno piensa las tres dimensiones, a mí me parece que dos de ellas, te diría que, sobre todo si uno piensa el periodo independiente de las naciones latinoamericanas, son un poquito más exógenas. O sea, las desigualdades, si bien la debilidad institucional ayuda a mantenerlas, son anteriores. O sea, las desigualdades tienen que ver con la conquista y tienen que ver con la forma de independencia que tuvimos, donde una pequeña élite blanca en casi todos los países de la región se arrojó la soberanía popular de mayorías que no eran blancas, aparte del tema de que eran todos hombres y representaban a las mujeres, y el caso más extremo por su explicitez es el norteamericano, donde se dio el voto contando la representación de los esclavos como 3/5 de ser humano, y las mujeres, pero votaban solo los hombres blancos, pero, ¿entendés? O sea, me parece que hay momentos de desigualdad que tienen que ver con la historia de conquista, de colonización y de independencia de estos países, que generaron condiciones que nos hicieron más propensos a la debilidad institucional. De hecho, si vos mirás de la independencia hasta ahora, todas estas son repúblicas que se denominaban como clamaban soberanía popular, pero efectivamente no querían la soberanía popular, porque hubiera sido muy costoso. Y todo el tiempo las élites, sobre todo las élites liberales, usaron las reglas como instrumento, como leyes aspiracionales, para modificar la sociedad. O sea, hay un intento muy fuerte de modificar, a veces exitoso, si uno piensa la ley de educación de Sarmiento, no en el caso argentino, no, pero siempre hay un intento de usar las instituciones para modificar una sociedad que no es lo que nosotros, las élites blancas, queríamos, ¿no? Entonces, eso viene de los orígenes. Y está bien, vos me podés decir, si vas a la época colonial ya estaba el obedezco pero no cumplo. Por eso es difícil siempre pensar de dónde viene. La capacidad estatal, hay mucho escrito que tiene también, vuelve a los orígenes de la colonización, vuelve a los orígenes del impacto de la población no blanca sobre la inversión en capital humano, estos argumentos sobre las guerras de la independencia y el acceso a crédito. Me parece que, digo, si bien siempre se puede decir que las instituciones débiles tienen que ver con la debilidad de la capacidad estatal, también hay factores exógenos a la capacidad estatal. Donde yo veo la endogeneidad más problemática es en el tema de la volatilidad. No, porque la volatilidad económica tiene que ver con decisiones de política pública, de no hacer política contracíclica, de no diversificar la economía,
la volatilidad política tiene que ver justamente con que llego y cambio las reglas electorales. Entonces, ahí en esa tercera dimensión es donde yo veo la inestabilidad institucional, sobre todo, como más ligada a esa condición en una especie de causalidad doble, como podríamos decir, una correlación más que causalidad. Y hay algo también, acá pensando libremente, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, el artículo de Stokes, donde hablaba de Carlos Andrés Pérez, Menem y Fujimori, que asumen con estrategias de estado de bienestar y luego se da este gran giro, este gran viraje, depende en cada país. Pero que al mismo tiempo, principalmente en Argentina, después fueron refrendados en el voto popular. Como hay también una idea de la palabra y de la forma de hacer política informal hasta en la relación con la ciudadanía, me parece a mí. Podríamos ponerlo en... Mira, mi impresión, yo acá compro más el argumento, como te decía, el de Daniela Campello y César Zucco, que en estos países donde, sobre todo en Sudamérica, donde es tanta la dependencia de los recursos naturales y del acceso a mercados de capitales, sobre lo cual es poco el poder que tienen los presidentes, que claro, cuando les va mal, viene la crisis, y cuando les va bien dicen es porque llegué yo y les salvé la vida, se presentan como salvadores de la patria, o salvadoras de la patria, y entonces, claro, la gente termina votando dependiendo de los ciclos económicos, en función de los mismos, y en ese sentido no es tan sorprendente que a Menem y a Fujimori, aunque Fujimori en un gobierno autoritario lo hayan reelegido, claro, con una reactivación económica, en el caso de Menem frenando la inflación, que tuvo un impacto enorme sobre el ingreso de la gente, y que a Carlos Andrés Pérez, que no tuvo esa reactivación, nadie lo haya reelegido, más bien lo sacaron antes que termine su mandato. Entonces me parece a mí que también ahí tiene más que ver con cuáles eran las condiciones económicas. Recordemos que Venezuela no sufrió hiperinflación como Perú y Argentina, entonces el efecto del ajuste de Carlos Andrés Pérez, el efecto inmediato fue al contrario, fue una suba de precios enorme, el precio de la gasolina que provocó el Caracazo. Me parece que eso explica también un poco más la lógica de por qué hicieron lo que hicieron que ninguna institución informal. Me parece que en ese sentido los votantes se comportaron de manera bastante racional. Perfecto. Y ya para ir cerrando, así no te robamos más tiempo, pensaba en el hecho de esta inestabilidad en la que vivimos en las instituciones, pero al mismo tiempo tenemos desde la instauración de esta tercera ola de democratización una democracia que en América Latina, por lo menos si hubiéramos hecho esta entrevista a principios del 2019, diría que se mantiene, a excepción de Venezuela, bien en toda la región. Esto en algún momento puede llegar a derivar, digo, que la democracia sea el único juego por el cual se llega al gobierno, por el cual se llega al poder. Podríamos pensar que, de manera optimista, que vamos a obtener estas instituciones en donde todos ganan y todos pierden, en donde todos se someten ante la misma regla grande, digamos, que permita una expansión del Estado más homogénea, si se quiere. Mira, la democracia en América Latina está... Dios, yo soy ahora menos optimista que lo que era si me hubieras hecho la pregunta antes, pero no es solo Venezuela, es Cuba, Nicaragua, Honduras y Bolivia, ¿no? O sea, ya empieza a ser una lista un poco más importante la que uno se preocupa. Me parece a mí que también tiene que ver con cómo comprendemos la democracia. A mí me cayó la ficha un día que estaba dando una clase en Colombia y pasaba un video no me acuerdo, de Venezuela, sobre el chavismo, y una mujer decía en el reportaje, democracia es que lo que quiere la mayoría. Y un estudiante levanta la mano y me dice, no, democracia no es lo que quiere la mayoría, democracia es división de poderes. Entonces, empezamos ahí la conversación de qué era democracia y qué no era democracia, pero una cosa que es claro es que la idea que tenemos los latinoamericanos de democracia es una idea bastante mayoritaria.
pensando que la minoría es justamente el top 1%, como dirían los norteamericanos, que justamente en un contexto de tanta desigualdad, donde se superpone la clase social con la etnicidad, con la raza, que hay una pequeña minoría que tiene todo el poder y que la mayoría que no tiene todo el poder, su única alternativa es la democracia. Eso lleva a juegos de suma cero, digamos. Durante la Guerra Fría era claro que esto nos llevaba a la inestabilidad del régimen político y ha sido siempre una tensión en la región. Ahora, lo interesante de pensar la región, tal vez el valor de la democracia y la inclusión, y algo que ocurrió en los últimos años, es pensar en las múltiples desigualdades y las posibilidades que le da la democracia a muchos actores. O sea, la posibilidad que le da la democracia, si bien se superponen muchas de esas desigualdades, si uno las piensa con muchas desigualdades, se puede ir avanzando en derechos en distintas dimensiones. Y al avanzar en derechos en distintas dimensiones de forma acumulativa, me parece que también se va como enseñando el valor de la democracia a actores que si veían un solo clivaje, puede ser que no lo vieran de forma tan clara. Entonces sí me parece importante esta concepción de derechos y de desigualdades, de pensar las distintas dimensiones, donde no en todas vamos a coincidir, pero estamos dispuestos a aceptar aquellas que no coincidimos porque en esta que coincidimos sí nos beneficia. Entonces, para eso me parece importante tratar de verlo con mayor complejidad y no con una sola, como se decía en los 70, contradicción fundamental para poder contribuir a la supervivencia de la democracia. Clarísimo, la verdad. Primero agradecerte que te hayas tomado el tiempo de participar de estas jornadas de ciencia política especiales, virtuales, y por presentar el libro y escuchar algunas de mis preguntas, algunas mejores y otras no tanto. Y con eso, no sé si querés dejar algún mensaje final para aquellos estudiantes. Cariños a los estudiantes, o sea, mi paso por las aulas fue por un edificio que no existe más, pero lo tengo como súper presente. Fueron unos años geniales de mi vida y unos años donde aprendí muchísimo, no solo de mis docentes, sino también de mis compañeros, muchos de los cuales son ahora profesores acá y allá. Y en ese sentido, la experiencia de ciencia política de la UBA es buena y es más que las aulas, es más que las clases, y me parece importante que los estudiantes la disfruten y la aprecien en todo su valor. Bueno, muchísimas gracias por participar y ya te estaremos avisando cuando publicamos la entrevista para que todos puedan disfrutarla. Muchas gracias, Victoria. Muchísimas gracias por la invitación.